dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén, hermanos. Ahí dejamos la palabra del Señor. Luego seguimos leyendo poco a poco conforme vamos meditando. Así que pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor que esta carta fue escrita a Timoteo. Todos sabemos que Pablo ya le había escrito una carta a Timoteo. Esta es la segunda que le escribe cuando él está ya preso. Dice que ya para morir, Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo para animarlo, para exhortarlo, para que predique la palabra conforme es la voluntad del Señor. Porque dice, hermanos, que habían llegado hombres, y específicamente dice la Biblia que eran 3 hombres que habían llegado, habían entrado, dicen que eran maestros, que habían llegado a esa iglesia donde Timoteo pastoreaba, que era Éfeso. Allí Timoteo estaba pastoreando, pero se podría decir que era un hombre tímido, porque no exhortaba o no les decía nada a estos hombres que estaban distorsionando la palabra del Señor, de lo que Pablo había enseñado, de lo que Pablo había evangelizado, de lo que Dios había dicho que su palabra se predicara. Estos hombres la estaban distorsionando. Entonces Pablo, estando preso, le escribe una carta a Timoteo diciéndole, como hemos leído en el primer versículo: esfuérzate. Pero antes les voy a platicar un poquito de la historia. Dice la Biblia que eran 3 hombres, un tal Himeneo y Fileto. En el primera de Timoteo dice que era un tal Alejandro. 3 hombres que estaban distorsionando la palabra del Señor. Y ya conforme vamos leyendo más adelante, hermanos, vamos a ir entendiendo quiénes eran estos hombres. Dice la historia de ellos que eran hombres que se hacían pasar por maestros y enseñaban a los creyentes de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, que la palabra del Señor les enseñaba que ya la resurrección había pasado. Esa era la enseñanza que ellos le estaban dando a los creyentes, que ya la resurrección había pasado. Entonces Pablo se entera de eso y le dice a Timoteo: eso no es el evangelio que yo te enseñé que predicaras. Amén. Dice, eso no es lo que el Señor quiere que se predique. Y dice que Pablo los mandó a estos hombres, los entregó a Satanás por blasfemar la palabra del Señor. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra del Señor se tiene que predicar tal y como es. Y no agregarle, dice que no agregarle ni quitarle, sino tal como es. Entonces, por eso Pablo le enseña a Timoteo, en el primer versículo que hemos leído, le dice: hijo mío,
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Esta palabra es para nosotros porque Dios es muy claro en hablarnos. A nosotros nos gusta que nos hablen bonito, suavecito, porque me hieren mis sentimientos. Pero Dios es muy claro. Cuando nos habla bonito, pero cuando nos habla claro y fuerte. Y si se dan cuenta en la palabra que hemos leído, las palabras son fuertes porque llevan muchas comas donde habla fuerte. Entonces tenemos que entender la palabra cuando Dios nos habla fuerte y cuando Dios nos habla suavecito. Así que le dice a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primeramente, hermanos, Pablo le está diciendo esfuérzate. Quiere decir que Timoteo no estaba esforzado, no estaba dando todo lo que él tenía. Pablo le está diciendo, tú tienes más, tienes poder, puedes hacerlo, pero necesitamos que te esfuerces. Quizá aquí muchos de nosotros podamos hacer muchas cosas, pero por miedo, por timidez, no lo hacemos. Pero el Señor esta tarde nos dice, hermanos, esfuérzate, tú puedes hacerlo. Tienes el poder, dice, llénate de la gracia del Señor Jesucristo. Dice, hermanos, cómo el Señor nos habla. No nos está diciendo, esfuérzate y pídele fuerza a tal hombre, aquella persona más fuerte que tú. No, dice, llénate de la fuerza del Señor Jesucristo, del poder de Dios. El Señor Jesucristo dice, yo tengo poder para darles a los que me lo piden, a los que lo necesitan. Pero si no me lo piden, ¿cómo se los voy a dar? Pero a Timoteo o a nosotros nos dice, esfuérzate tú. No dice todos. Nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Porque está hablando tú directamente, no está hablando de que todos juntos a ver si ya pueden hacer un esfuerzo. No, está hablando a cada uno de nosotros, dice, y tú esfuérzate. Quizá tú vengas enfermo, quizá tú vengas débil, pero dice la palabra del Señor, decía Pablo, cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? De que el Señor nos anima a que nos esfuercemos más de lo que podemos. Quizá uno dice, es todo lo que puedo, ya no doy más. Pero el Señor dice, tú tienes capacidad, tú puedes hacer muchas cosas más. Esforzados, esfuérzate y llénate de mi gracia. Yo creo que, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo antes de conocer al Señor, yo siempre andaba pidiendo ayuda a alguien igual que yo, que no me iba a poder ayudar, pero yo confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque quizás uno, dos o tres ya hagamos un poco más, ¿verdad? Porque dicen que la unión hace la fuerza. Y uno viene del mundo y conoce muy bien esas cosas, así que pues pidamos fuerza y entre todos quizás hacemos algo. Claro, físicamente sí, pero aquí Dios nos está hablando espiritualmente, que dice, esfuérzate y pídele fuerza al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a darte. Está dispuesto a darnos su gracia. Y no nos lo está dando porque nos lo merecemos, porque hemos sido buenas personas. Nos lo está dando por amor. Por amor. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos perdamos, hermanos. No quiere que nosotros nos desviemos. Así que dice, esfuérzate. Pero cuando dice esfuérzate, es que dice, lee mi palabra, ora, búscame. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu espíritu y no venga el enemigo y te derrumbe. Muchas veces nosotros nos confiamos y no buscamos del Señor, pero necesitamos más buscar cada vez más del Señor. ¿Por qué? Porque como les digo, hermanos, Él está dispuesto para llenarnos de su poder, de su gracia, que quizá inmerecidamente no la merecemos, pero Él está dispuesto a dárnoslos por amor, por su amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros. Dice en el versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, os encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Está animando a Timoteo a que le enseñe a otros, a otras personas. Pero si se da cuenta,
no le dice que le enseñe a cualquier persona, le está especificando a hombres fieles que realmente busquen de Dios, que realmente se metan de lleno con Dios, que realmente tengan necesidad de conocer a Dios, porque hay mucha gente que sigue a Dios, pero no lo conocen realmente. Hay mucha gente que va a las iglesias porque lo llevan, porque lo obligan. Mira, si no vas conmigo, pues no te doy de comer. Pero el Señor le habla a Timoteo, dice: escógeme a los hombres que realmente son fieles, que realmente estén llenos con mi palabra, que realmente estén llenos del Espíritu Santo, y ponlos a trabajar, ponlos a enseñarles, que les enseñen a otras personas. Porque el Señor lo que quiere es que se extienda su evangelio. El Señor lo que quiere es que se extienda su palabra, pero Él no confía en cualquier persona. Él confía en hombres que realmente estén metidos, que realmente lo busquen de corazón. Porque podemos, como les digo, hermanos, podemos estar aquí presentes, pero nuestro corazón, nuestra mente anda allá afuera en el mundo vagando. Entonces, como dice, una vez que uno llega a la casa del Señor, uno tiene que estar concentrado, dejar todo allá afuera y estar concentrado en lo que el Señor nos dice. Pero muchas veces, como les digo, como uno no nos interesa, llegamos a la casa del Señor y muchas veces comiendo chicles o cruzado de brazos. ¿Por qué? Porque no me interesa la palabra del Señor. Entonces, el Señor le dice a Timoteo: escógeme hombres fieles, que realmente tengan necesidad, que realmente quieran conocerme, y ponlos a trabajar. Es una enseñanza que nos da, hermanos, ¿de qué? De meternos más con el Señor, de conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque, como les digo, Él está dispuesto de darnos su amor, su gracia, llenarnos de su Espíritu Santo, pero para eso necesitamos meternos. No basta con venir una vez al mes, o ahí cada fin de semana ya fui a la iglesia y ya estuvo. No, es lo que el Señor quiere, es que dice su palabra: buscarme de mañana, de día y de tarde. Es cierto, es difícil. A todos se nos hace difícil, pero tratando de hacerlo, el Señor está dispuesto a escuchar a cada uno de sus hijos. Amén. Así que dice en el verso 3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí entran donde hemos leído, hermanos, si se dieron cuenta, leímos tres, como le dijera, hermanos, donde el Señor pone como ejemplo. Puso a un soldado, a un atleta y a un labrador. Aquí en el versículo que hemos leído, en el versículo 3, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Porque le dice, sufre. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos andamos con los compañeros de trabajo, quizás andamos allá afuera, con el mundo, con la gente que nos rodea, nos apenamos de decir que somos cristianos. Nos da como que nos da pena, queremos convivir todavía con el mundo, decir las mismas palabras que el mundo dice, pegarnos todavía a ellos. Pero dice el Señor, sufre penalidades. Quizás si usted les dice, yo soy cristiano, a mí no me digas esas cosas, yo soy cristiano por la gloria de Dios, y quizá a lo mejor se van a reír de usted. En la escuela, en el trabajo, quizás se van a decir, vamos a sufrir penas. A lo mejor hasta su familia a lo mejor hasta se va a enojar con usted, pero hay que sufrir esas consecuencias para que el Señor se revele a nuestras vidas, para que el Señor entre en nuestro corazón, porque si nomás venimos de escondiditas, es no sufrir, es como no hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor dice, sino que estamos ocultando que somos cristianos, estamos ocultando a que nos da pena. Si los digo, se van a reír de mí, quizás se van a burlar, pero dice el Señor, es necesario que pasen eso, porque dice, el que viene en pos de mí, cargue su cruz y sígame. ¿Y qué quiere decir eso? Que una vez siguiendo al Señor,
tengo que morir el yo, todo lo que pase alrededor no me interesa, sino que mi mirada está fijamente en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice en el verso 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. El Señor habla aquí de los soldados. Todos sabemos, hermanos, los soldados físicamente, los soldados de aquí del gobierno y todo esto, una vez que ellos entren al ejército, les dicen, esta es tu casa y te olvidas de tu familia, porque ahora esta es tu familia. De aquí no sales hasta cierto tiempo. Y ahí se queda el soldado a obedecer a su comandante, a su líder, al jefe de ellos, ahí se queda. Y le dice, mira, tú vas a ser soldado, aquí está tu arma, te entrenamos y cuando hay guerra, a pelear. Entonces el soldado ahí está, quizás no esté haciendo nada, pero tiene el arma y cuando se trata de atacar, la usa. ¿Qué pasa con los soldados del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la arma que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros para llamarnos soldados de Él? Aquí está, hermanos. Esta es el arma que el Señor Jesucristo nos dio para defendernos. Pero no nos vamos a defender físicamente, ir a la guerra y pelear con mi espada. Cuando el Señor Jesucristo habla, nos llama soldados, es porque Él sabe que nos ha dado un arma que tenemos que estar pendiente, usarla. ¿Y cómo la vamos a usar? Leyendo la palabra del Señor, orando, platicando con Él. Es como nos va a dar la fuerza para poder ganar la batalla, porque como dice, nosotros no tenemos guerra contra carnes allá afuera físicamente. Dice que nosotros tenemos guerra contra los espíritus inmundos. Entonces, por eso dice, un soldado no puede andar haciendo negocios allá afuera y decir que es soldado del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer un soldado? Usar, prepararse, entrenarse, para que el día del ataque use el arma. Hay muchos, es triste ver personas que dicen ser cristianos, hermanos, pero tienen el arma en la casa guardada y el enemigo haciendo pedazos allá en la casa con la familia. Es triste, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia solamente, como dicen, de pasada. Muchas veces pensamos que porque ya acepté al Señor Jesucristo ya todo va a estar bien y pues ya no necesito ir a la iglesia y si necesito ahí voy de vez en cuando. Y la Biblia pues ya la leí una vez toda y ya me la sé y es todo. Ya no necesito más. Pero el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo de los soldados y los soldados lo que hacen es todo el tiempo entrenar. ¿Para qué? Para que el día de guerra atacar, defenderse, saber defenderse. Y yo no digo que una vez que están entrenados y armados y van a la guerra y todo es victoria. No, hermanos. Los soldados también tienen baja, también tienen caídas. Pero ¿qué hacen los soldados aquí terrenales, los que van a la guerra? Cuando están cayendo, cuando están perdiendo la batalla, le hablan al comandante y le dicen, necesitamos refuerzo. ¿Por qué? Porque nos están venciendo. Y nosotros, hermanos, que tenemos un comandante que se llama Jesucristo, no le pedimos ayuda, queremos ganar la guerra nosotros solos, queremos seguir luchando solos. Y ya cuando estamos perdidos, cuando estamos vencidos, que el enemigo nos ha vencido, luego decimos, es que Dios me abandonó, Dios no me ayudó. Y Dios dice, ¿y cuánto me pediste esa ayuda? ¿Cuánto me clamaste si no te ayudé? Luchaste solo, peleaste solo. ¿Por qué?
porque pensaste que ya estabas bien entrenado, pensaste que ya sabías mucho de la Biblia y pensaste que con congregarte poco tiempo ya estabas listo para pelear. Pero el Señor nos enseña, hermanos, de que para lograr una batalla hay que pedir refuerzos, hay que pedir ayuda. ¿Y a quién le vamos a pedir ayuda? A nuestro Señor Jesucristo, que Él está dispuesto a darnos para aquel que le clama y que le pide. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque esa es la enseñanza del Señor que nos da cuando Él dice que somos un soldado. Tenemos que entender qué es la vida de un soldado y por qué el Señor Jesucristo nos llama soldados a nosotros. Amén. Y dice en el verso 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Otra enseñanza que muchas veces nosotros queremos hacer lo que queremos. Muchas veces queremos, como les decía, pues ya leí unas 2 veces la Biblia y ya estuvo, ya me la sé. Entonces, dice el Señor que tenemos que hacer las cosas como son. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra del Señor para que el Señor esté con nosotros. Cuando dice que no hay nada más que al Señor le agrade que sus hijos obedezcan su palabra. Igual nosotros, hermanos, en la casa, nosotros, cuando nuestros hijos no nos obedecen, ¿qué hacemos? Yo no sé ustedes, pero yo me enojo. Porque le estoy hablando y no me obedecen. Digo, ¿qué pasa? Son rebeldes. ¿Qué dirá el Señor de nosotros, hermanos, cuando no le obedecemos? Cuando dice, eso que vas a hacer está mal, no le hace esto, a mí me conviene y yo lo hago. Cuando el Señor dice, no hagas eso, no te vayas por allá. ¿Por qué? Porque no te conviene. No, pero yo lo miro que está bien y yo lo puedo hacer solo. Así que no me detengas, yo me voy. ¿Y qué pasa? No estamos obedeciendo a la palabra del Señor, pero sí queremos que nos vaya bien, no queremos ganar la victoria en el trabajo, queremos ganar las cosas, el premio, como se le llama, lo que ganan los atletas. Yo no sé si ustedes se acuerden o sepan, hayan escuchado, hay una historia de un ciclista en el 2015, allá en España, hizo trampa a un ciclista. Iban competencia de todos los ciclistas, siempre, no sé exactamente en qué tiempo lo hacen, pero hacen carreras de ciclistas. Y un ciclista profesional, claro, son todos profesionales, pero este había sido campeón en el 2014. Tenía la corona, había ganado, pero en el 2015 hizo trampa porque dice que se adelantó de todos sus compañeros y en eso pasa un carro allá entre ellos, se adelanta al carro. ¿Y qué pasó? Que se le pegó del lado del carro y el carro se lo llevó, lo fue jalando, se lo llevó y pues el carro corre más, siempre usted sabe, corre más rápido siempre que las bicicletas. Entonces dice que él llegó primero. ¿Pero qué pasó? No, pues dijeron, es el campeón, ganó, es bueno, es profesional, se merece el premio. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando se dieron cuenta, revisaron, porque ahí no se oculta nada, revisaron las cámaras y todo, y lo miraron que iba bien pegado, agarrado del lado del carro, avanzando todo lo que da el carro. ¿Qué pasó? Le quitaron todo el premio, la corona que se había ganado. ¿Por qué? Porque no luchó legítimamente, no corrió legítimamente como las reglas del juego pedían. Y es lo mismo el Evangelio, hermanos. En el Evangelio hay reglas que Dios nos pone y para que a nosotros nos vaya bien hay que obedecer esas reglas, hay que seguirlas tal como el Señor, al pie de la letra, lo que la palabra del Señor dice. Muchas veces decimos, no, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué no me va bien a mí? ¿Por qué? Porque quizá no estamos siguiendo lo que es la palabra del Señor, quizá no estamos haciendo lo que es el Señor nos manda. Por eso le dice a Timoteo aquí, Pablo les dice, muéstrales, enséñales, ponles ese ejemplo a los de la iglesia, al pueblo, a los creyentes, que de esa manera es como vamos a llegar a la victoria, al reino de Dios. Aquí no se trata de que yo sé más la Biblia, yo conozco más y yo
No, aquí se trata de llevar lo que es, como dice la palabra, legítimamente, correctamente la palabra del Señor para llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Porque recordemos que el Señor Jesucristo no dio su vida en la cruz del Calvario solo porque se le antojó estar allí, no. Él lo hizo con un propósito, y el propósito del Señor es que un día estemos en su presencia de Él. Amén. Pero para eso Él nos recomienda: corran, sean como un atleta, para que un día tengan la victoria, digan: logré la victoria, logré la corona, me sacrifiqué, pero he llegado hasta el final. Entonces, por eso es que nos pone ejemplos, hermanos, de cómo los atletas, de cómo el Señor usa métodos que uno conoce para darnos a entender cómo nosotros tenemos que llevar la vida en la palabra del Señor. Dice, y en el verso 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros disfrutemos lo demás más adelante, la palabra del Señor, necesitamos llevar conforme a la palabra del Señor. Si algún día queremos estar en su presencia de Dios, tenemos que seguir tal como está la palabra del Señor. Amén. Dice: no se hagan dioses ajenos, porque yo soy su Dios. Y muchas veces nosotros ponemos otras cosas, ponemos la mirada en otras cosas donde no beneficia nada a nuestras vidas, y a Dios lo hacemos por un lado, pero Dios dice que tenemos que trabajar, y cuando habla de trabajar tenemos que leer su palabra, extender su evangelio, poner en práctica todo lo que Él nos enseña, para que algún día nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dice en el verso 7, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Estas tres cosas que acabamos de leer, hermanos, el soldado, el atleta y el labrador, consideremos hacer eso para llegar a ganar la victoria. Y dice, el Señor promete darnos entendimiento en todo. No podemos tener entendimiento, no podemos esperar que el Señor nos dé entendimiento y nos dé victoria cuando nosotros estamos haciendo lo que se nos dé la gana, lo que queramos, lo que pienso que esté bien. Entonces, para poder pedirle al Señor, para poder recibir el conocimiento, el entendimiento de Dios, necesitamos hacer como el Señor nos lo pide. Amén. Sigan el camino legítimamente, peleen la buena batalla, lleguen a la victoria y trabajen primero y después disfruten de la cosecha. Tenemos que hacer esas cosas y pídanle entendimiento al Señor, pidámosle sabiduría al Señor, y Él dice que está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos. Amén. En todo, dice, no dice en lo poco, en una cierta parte, dice en todo. Tenemos que entender que el Señor puede darnos todo lo que nosotros le pidamos. Dice en el verso 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esto le está enseñando Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice eso, hermanos? Porque, como les decía, habían hombres que estaban distorsionando la palabra del Señor. Le estaban diciendo a la gente: es que la resurrección ya pasó, ya no hay resurrección. Entonces toda la gente dice que se estaba confundiendo. Pero Pablo viene aquí en el verso 8, le dice a Timoteo: háblales del Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor Jesucristo murió como hombre de carne y hueso, pero dice que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, hermanos, de la palabra del Señor,
que nos enseña de que el Señor Jesucristo resucitó y gracias a eso nosotros algún día vamos a resucitar con Él. Gloria a Dios. Y Pablo le enseñaba esto a Timoteo para que le enseñara a los creyentes que no creyeran de lo que le están, que la resurrección ya pasó. No, la resurrección todavía no llega, le decía. Muéstrales, enséñales de dónde viene el Señor Jesucristo. Es del linaje de David. Estuvo aquí en la tierra. Es cierto, como les digo, murió, le dijo, murió. Pero al tercer día resucitó. Y eso es lo que nos garantiza que algún día nosotros vamos a resucitar. Todo aquel que cree en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice al Evangelio, esa es la buena noticia, hermanos, que nosotros tenemos, de que Dios, por amor hacia cada uno de nosotros, dio su vida, hizo el sacrificio allá en la cruz para que nosotros, que éramos pecadores, que no merecíamos ser salvos, que no merecíamos una vida eterna, por el amor y la misericordia del Señor, hoy tenemos el perdón y tenemos derecho a vivir con Él si hacemos la voluntad de su palabra. Amén. Dice en el verso 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice que por esa razón, Pablo, por predicar la palabra, por exhortar al pueblo, por enseñarles la verdad, lo llevaron preso. Él estaba preso. Dice que estaba encadenado, pero como dice su palabra, la palabra del Señor no está presa. Quizá mucho tiempo atrás, desde hace mucho tiempo, han querido apagar la palabra del Señor. Quizá mucho tiempo, mucha gente quiera que no se predique la palabra del Señor, que no se predique la buena noticia que el Señor nos ha traído. Pero como dice Isaías capítulo 40, en el verso 8 dice, la flor se secará, la hierba se marchitará, pero mi palabra no pasará. Es como dice Pablo, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa, así que predícales, enséñales qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que vivir, cómo tienen que llevar una vida santa, una vida agradable al Señor, para que el día que el Señor venga, estén listos para irse con Él. Ese era el propósito, ese era el encargo que Pablo le daba a Timoteo. Lo animaba, lo exhortaba, enséñales, no tengas miedo, no seas tímido, porque es necesario sufrir penalidades, es necesario estar preso quizás, como estoy yo, le decía, pero la palabra del Señor se tiene que predicar. Amén. Y la palabra del Señor que se tiene que predicar es de que el Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra del Dios Padre. Eso era lo que tenía que enseñar Timoteo, es lo que Pablo le decía. ¿Por qué? Porque como les digo, habían hombres que estaban distorsionando la palabra del Señor, y para que la palabra del Señor se predicara, Pablo tuvo que exhortar a Timoteo, tuvo que enseñarlo, tuvo que esforzarlo a que se metiera más de lleno, a que se metiera más con el Señor. Si nosotros queremos más de la palabra del Señor, si nosotros necesitamos más de la ayuda del Señor, hermanos, necesitamos meternos más con el Señor, leer más su palabra. Dejemos ya un rato el Face, dejemos un rato el teléfono y metámonos más con la palabra del Señor, oremos más con Él, ayunemos más para Él y veremos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios, bendito mi Dios amado. Dice el versículo 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Gloria a Dios. Más claro la palabra del Señor, hermano. Amén. No se puede, está muy clara.
Porque Pablo bien pudo haber dicho, ok, yo estoy preso por predicar la palabra, pero no por amor de ustedes, yo lo estoy haciendo por amor a Dios. Pero él entendía claramente que él lo estaba haciendo por amor a los escogidos del Señor. ¿Para qué? Para que no se perdieran de lo que les estaban enseñando, sino que se salvaran. Dice, si ya saben de la palabra, no se pierdan. Yo estoy preso por ustedes, porque yo quiero que ustedes entiendan la verdad, la palabra real de Dios, que Dios es un Dios real al que nosotros servimos. Si me encierran, si me encarcelan, si me matan, decía Pablo, no me importa, pero yo quiero que ustedes algún día tengan la vida eterna con el Señor Jesucristo. Ese era el propósito de Dios, de Pablo. Por eso le decía a Timoteo, enséñales y diles que yo estoy preso por el amor a ellos. Yo no estoy preso porque antes fui perseguidor de cristianos. Pablo no estaba preso porque antes, todos sabemos que antes de que se convirtiera era perseguidor de cristianos, pero no estaba preso por eso. Él estaba preso por predicar la verdad, por predicar la palabra del Señor, por exhortar a las personas que vivían cada quien a su manera. Él hablaba fuerte, él hablaba claro, y por esa razón él estaba preso. ¿Por qué? Porque él les decía sus verdades a los religiosos, a los fariseos, aquellos religiosos que decían conocer la palabra del Señor, aquellos que decían conocer la ley de Dios. A él los enfrentaba, a él los exhortaba, a los gobernantes y todos ellos, a ellos se enfrentaba a él, y por esa razón él estaba preso. Pero dice, no me importa, métanme preso, pero yo sigo predicando la palabra del Señor por amor a cada uno de ustedes. Amén. Ese era el propósito de Pablo, y le decía a Timoteo, sé igual, trabaja de esa manera. Si vas a sufrir penalidades, si vas a sufrir humillaciones, si vas a sufrir burlas, no importa, vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios vivo, en un Dios real, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Aquel que hizo el sacrificio en la cruz para que cada uno de nosotros algún día tengamos vida eterna y gloria, como dice su palabra. Amén. Por eso dice en el verso 11, dice, palabra fiel es esta, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Él estaba consciente de que si lo mataran por predicar la palabra, decía, gloria a Dios, yo me muero por Él, voy a estar con Él. Porque Él había entendido lo que el Señor había hecho en su vida, pero muchas veces como nosotros no entendemos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, pensamos que pues ya fui hoy domingo, ya ok, ahí nos vemos para que 8 días otra vez. Y oración y ayuno, ahí luego, ahí después cuando tenga tiempo. Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando no entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, lo que el Señor tiene el propósito en nuestras vidas, pero para eso nosotros tenemos que poner de nuestras partes. Porque no es aceptar nomás al Señor Jesucristo, ya hice la oración, ya acepté y ahora sí todo es bendición a mi vida. No. Tenemos que, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, es apenas el comienzo de una batalla para llegar a la victoria algún día con nuestro Señor. Entonces, por eso Pablo había entendido bien todo eso, por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, dice en el verso 12, y si le negaremos, Él nos negará. Ahí está la clave, que si nosotros nos da pena de que yo soy cristiano allá en la iglesia nada más cuando las puertas entre 4 paredes, pero ya que afuera soy libre y hacer lo que yo quiera. Claramente dice la palabra del Señor que Él nos va a negar. Si nosotros lo negamos allá afuera, Él nos va a negar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en el verso. Así que hermanos, tenemos que ser conscientes, tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que meternos más con Dios si queremos que nuestras vidas cambien, nuestras familias cambien, nuestra economía cambie, porque la promesa de Dios abarca en todo, no nada más en una parte, no nada más en mi salud o en mi economía, no, abarca en todo.
familia, economía, salud, todo lo que el Señor le pidamos, Él nos lo da. Les voy a platicar un poco de mi testimonio, no es por exaltarme, pero es por exaltar al Señor. ¿Por qué? Porque yo confío en Él y yo sé que Él hizo esa obra. Hace como 2 meses, exactamente el 4 de julio, un lunes que no trabajé, mi carro se me descompuso. Y ese día pues todo estaba cerrado, nadie trabajó, los mecánicos no trabajaron, nadie. ¿Ahora qué hago? Yo tenía que irme a trabajar al otro día, el martes. Entonces, ¿qué hice? Bueno, dije, pues Dios dice que yo confíe en Él. ¿Qué hice, hermanos? Yo lo único que hice fue encerrarme en el cuarto y orar al Señor. Y yo eso se lo he platicado a mis hijos. Le digo, eso fue lo que hice. ¿Por qué? Porque yo quise ir al mecánico, todo estaba cerrado. Alcancé a ir a uno, pero me dijo, no, ya cerramos, era mediodía. Dijo, ya acabamos de cerrar, dijo, ya no te podemos atender. Y mi carro ahí va a media calle, me deja con un pasito que muy apenas llegó a la casa. O sea, ya yo dije, pues ya se descompuso, ya no dio más. ¿Por qué? Porque le pisaba todo el pedal y el carrito iba ahí nomás a puchones. Entonces, bueno, yo dije, pues ni modo, se me descompuso. ¿Y qué hago para mañana? ¿Cómo voy a ir a trabajar? Es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Se preocupa luego en el trabajo. Entonces, les digo, hermano, yo me metí al cuarto, me puse a orar al Señor y le dije, pues, tú sabes que es el único carro que traigo y es para el trabajo, así que tú dirás, tú sabes. Y lo dejé parqueado allá, ya no lo moví porque dije, ya se descompuso, ¿para qué le muevo más? Ahí lo dejé, hermanos, y al otro día andaba con otro compañero, entonces le dije, ¿sabes qué? Mi carro se me descompuso, ¿qué te parece si llevamos el tuyo? Dijo, sí, dijo, está bien, vamos en el mío. Y nos fuimos, no lo moví nada, desde que lo dejé ahí, que muy apenas llegó al parqueadero, ahí lo dejé, ya no lo moví. Y nos fuimos a trabajar al otro día, ya en la tarde regresé y dije, ahora sí lo voy a llevar al mecánico. Llegué, lo eché a andar y me fui, se fue como si nada. Dije, ¿qué pasó? Pues no, que estabas mal. Entonces agarré y me fui entonces al mecánico, ya le había dicho, espérame porque voy a llegar con mi carro, dice, le digo, hace esto y esto, y yo necesito que lo cheques. Dijo, está bien, dice, tráetelo, ya es tarde, pero te espero. Ahí voy en la tarde con el carro para allá, llego y lo empiezo a chequear, a revisar, a meterle todo lo que tiene que hacer. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, pues no le hallo nada, no tiene nada. Llévatelo y córrelo otra vez y si vuelve a hacer lo mismo me lo vuelves a traer. Ok, está bien, le dije, pues quería que lo arreglaras, pero si no puedes, pues, ¿qué le hacemos? Deja, pues me lo llevo. A ir para atrás con el carro, pero el carro ya como si nada, todo bien. Y yo dije, está raro, no me había tocado un carro así, ¿ah? No me había tocado un carro que se compusiera solo, que se arreglara solo. Entonces yo dije, ¿esto qué? Entonces ya dije, pues me dijo que lo trabajara y como yo todos los días voy de aquí a Los Ángeles, entonces yo dije, está lejos, pero me voy a arriesgar confiando en Dios de que si me deja por allá, de todos modos regreso a mi casa. Me fui, me llevé el carro todos los días y créanme, hermano, es hora de que el carro anda como si nada, todo bien. Se compuso por el milagro de Dios. Aleluya. Yo no sé qué pasó, pero yo lo había dado por hecho de que ya se me había quedado ahí. Ahora lo que estaba preparando era dinero para pagarle que me lo arreglara. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Yo le di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que mi oración fue la que trabajó. Yo no sé ustedes, pero a mí Dios me ha respondido de muchas maneras y es por eso que yo estoy agradecido con el Señor, porque yo sé que es un Dios que escucha, un Dios vivo, un Dios real, que cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha. Amén. Así que, hermanos, yo los animo, yo quiero que cada uno de nosotros pongamos en práctica, pongamos al Señor, porque el Señor dice, pónganme a prueba y verán si no. El Señor nos reta. Y yo cuando empezaba el Evangelio, hermanos, yo leí esa palabra y dije, pues no lo conozco, pero vamos a ver si es cierto. El Señor me ha dado muchas sorpresas de lo que yo no esperaba. Entonces, hermanos, yo los animo a cada uno de ustedes que sigamos buscando del Señor,
poniendo en práctica su palabra, que es lo más importante, y sea el Señor quien obra en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a orar todos para que sea el Señor quien se glorifique en cada una de nuestras vidas y sea Él quien nos lleve con bien. Bueno, vamos a orar todos juntos y después el hermano nos va a dar los anuncios.